Buenos días, muchachos, sean bienvenidos una vez más a nuestro curso virtual de Geografía para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de climatología y vamos a ver algunos factores y elementos que intervienen también en el tema del clima. Para eso tienes que recordar lo que era el clima y lo que es el tiempo atmosférico. El clima es el estado promedio de un lugar por un periodo no menor a 30 años, puede ser más, y por lo tanto ese clima de determinado lugar no va a cambiar, salvo que pasen miles y miles de años, como por ejemplo, ¿no? En algún momento la zona de América estaba cubierta de hielo, ahora ya no, ahora es posible la vida. La parte del norte era un bloque de hielo llamado Estrecho y Puente de Bering, ahora ya no, ahora está por debajo del nivel del mar. La zona africana en algún momento no tuvo ese desierto, hoy en día se encuentra el Sahara. Supuestamente la Antártida, en el Optimum Climaticum, tuvo vegetación y la gente pasó por ahí, ahora ya no, ahora es una zona gélida e imposible para la vida. En cambio, el tiempo atmosférico sí es esa característica instantánea que tiene la atmósfera en un determinado lugar, en un determinado periodo muy breve, puede ser minutos, puede ser horas, pueden ser de repente días incluso, en el cual por un momento, por ejemplo, nosotros podemos tener un abundante sol, un radiante sol, y luego de manera instantánea empieza a llover. Lo conocemos como lluvia de verano, y tú te sorprendes, pero es natural, es que está cambiando el tiempo atmosférico, pero no así el clima. ¿Está bien? El día de hoy vamos a complementar esto con los elementos climáticos, porque la semana pasada vimos los factores, y por ejemplo tenemos la temperatura. La temperatura mide el nivel de radiación, el nivel de calor que tiene un determinado lugar. Y eso va a depender directamente de la radiación solar. Tal como habíamos explicado antes, nuestros compañeros nos habían apoyado. En este movimiento de rotación, la radiación solar va a iluminar a toda una parte, por lo cual tendrá mayor temperatura porque se encuentra de día, pero la mitad de la Tierra, por su característica esférica, no va a ser iluminada. Por lo tanto, esta parte que es de noche, al no recibir radiación solar, tiene menor temperatura. Entonces acá podemos hacer nosotros un análisis. A mayor radiación solar, mayor temperatura. A menor radiación solar, menor temperatura. Se trata de una relación directa. ¿Está bien? Esto es solamente análisis, ¿eh? No hay nada de memoria, análisis nada más. Veamos cómo se relaciona la temperatura de un lugar con su latitud. La latitud es la distancia angular de cualquier punto de la superficie terrestre, de cualquier punto, hacia la línea ecuatorial, hacia el Ecuador, esta de acá. Por lo tanto, si tenemos un punto ubicado acá, tendrá menor latitud respecto a otro punto ubicado acá. Este punto de acá tiene mayor latitud, porque el Ecuador tiene una medida angular de 0 grados. Y los polos tienen una medida de 90 grados hacia el norte y 90 grados hacia el sur. Es decir, que la latitud va aumentando de 0 a 90, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona la temperatura con la latitud? Acá en la zona ecuatorial hace mucho calor. Esta es una zona tropical, hace calor. Luego le siguen las zonas templadas en color celeste y finalmente las zonas gélidas o polares donde hace mucho frío en color azul. Y decimos que a mayor latitud va descendiendo la temperatura. A mayor latitud, menor temperatura. Acá tenemos una relación inversa. ¿Está bien? A menor latitud, mayor temperatura. A mayor latitud, menor temperatura. Es una relación inversa. Ahora, ¿cómo se relaciona la temperatura con la altitud? Bueno, tenemos que recordar, y ya lo hemos hablado la semana pasada, ¿qué es la altitud? La altitud es la distancia vertical de cualquier punto hacia el nivel medio del mar, no hacia la superficie,
Porque la distancia de cualquier punto hacia la superficie es la altura. Mira, a ver, acá el punto A y el punto B se encuentran a una misma distancia. En cambio, si desde ese punto trazamos una línea vertical hacia la superficie, vamos a tener una distancia que puede ser mayor o menor que la distancia trazada hasta el nivel del mar. Para considerar la altitud, tenemos que considerar el nivel del mar. En cambio, la altura sí depende de la superficie, hasta acá nada más. Esta sería su altura. Nos centramos en la altitud. Por ejemplo, ahorita todos tenemos frío. Por lo tanto, estamos con nuestra chompa y su compañero está con su pijama, no sé. Pero a medida que tú vayas subiendo de altitud, estés yendo, por ejemplo, a Canta, al Cusco, a Junín, llegas a las alturas de Ancash, el nevado más alto del Perú se va a encontrar ahí, la temperatura va a descender cada vez más y más y más, a tal punto que vas a tener que usar guantes, un abrigo más acogedor, un chullo, un gorro que te abrigue, doble pantalón, porque no vas a soportar el frío. Aquellas personas que escalan el Everest tienen que ir incluso con protectores faciales, orejeras, para que el frío y la presión no los perjudique. ¿Está bien? Por lo tanto, concluimos que a mayor altitud, menor temperatura. También tenemos una relación inversa. ¿Cuál será el otro elemento del clima? Bueno, las precipitaciones. Las precipitaciones es la cantidad de lluvia, la cantidad de agua que va a caer de las nubes al condensarse. Para que existan precipitaciones, pues previamente ha tenido que haber un proceso de evaporación. Eso quiere decir que los ríos se han evaporado, esas partículas de vapor de agua han ascendido, se han formado las nubes y luego viene un proceso de condensación, se condensan las nubes. Las precipitaciones, si bien es cierto, pueden ser líquidas como las que estamos viendo, que es la lluvia, también pueden ser sólidas. Y estas precipitaciones van a determinar los tipos de clima húmedo, un clima seco o un clima árido. Un clima húmedo cuando llueve constantemente. ¿Por qué? Porque en el ambiente se queda vapor de agua y ese vapor de agua humedece el ambiente, tú respiras ese agua, pero a su vez tiene una relación con la temperatura, porque mientras más vapor de agua hay en el ambiente, recuerda que el agua tiene la capacidad de almacenar calor, por lo tanto tienes mayor sensación térmica. Te voy a poner un caso. Suponiendo que llueve por la noche, en la mañana, si bien es cierto, tú vas a tener frío, ¿sí? Pero a los pocos minutos vas a sentir el bochorno. Todavía el tiempo atmosférico está bastante frío, pero tú vas a tener ese bochorno, porque las partículas de agua que se han quedado de lo que ha llovido han almacenado calor y ese calor te lo están transmitiendo. ¿Ya? Eso nosotros conocemos como bochorno. Ya cuando llueve de manera regular, determina un clima seco, y cuando llueve eventualmente, como en el caso del Sahara, que llueve una vez cada 40 años, se determina un clima árido. La nubosidad se refiere a la cantidad de radiación solar que va a permitir pasar las nubes, la cantidad de nubes que se va a tener en un determinado lugar, ¿no? Y las nubes pues pueden clasificarse según su altitud o según su forma. En esta ocasión vamos a ver solamente según su altitud, porque las más cercanas a la Tierra son las nubes estrato, que es la que nosotros vemos en el cielo de Lima. Casi todo el año está cubierta de nubes estrato. No son tan blancas, tampoco son oscuras, oscuras son relativamente grises. Es por eso que a Lima se le conoce como Lima la gris, ¿no? Dice que tiene el color, el cielo de Lima tiene el color de la barriga de un burrito, de la pancita de un burrito, o sea, gris, debido a que a la presencia de las nubes estrato. A mayor altitud vamos a encontrar las nubes cúmulos, que son más acolchonadas, así como si fueran bolitas de algodón. Más arriba vamos a encontrar los estratos, perdón, los cirros, que son nubes alargadas, pero están a gran altitud. Y esas nubes negras que tú conoces
que muy probablemente desagüen y se condensen y generen las precipitaciones, las lluvias, se le llama nimbos. Y esas nubes nimbos se pueden combinar con las nubes estratos, por ejemplo, y tenemos los nimboestratos, o los cumulonimbos, estas nubes de acá, que son nubes negras que generalmente vienen cargadas de agua. Los vientos, por su parte, pueden ser constantes o regulares, o pueden ser estacionales o periódicos. Los constantes son los que siempre soplan en una misma dirección. Por ejemplo, los vientos tropicales, que se encuentran acá, van a soplar siempre en dirección de oriente a occidente, para luego retornar y seguir soplando en esa dirección, de oriente a occidente. Los vientos de zona templada, como están acá, los llamados vientos del oeste, como su nombre lo dice, soplan de occidente a oriente, de oeste a este, en esa dirección. Y los vientos polares, o también llamados vientos del este, tienen el recorrido igual que la zona tropical, del este hacia el oeste. Y los vientos tropicales, recuerda, también se les llama los vientos alisios. Siempre soplan en esa dirección. En cambio, los vientos estacionales no siempre soplan en la misma dirección. Cambia su dirección según la estación. En este caso tenemos los vientos monzónicos, así se le llama en Asia. Los vientos monzónicos en la estación de verano tienen esta circulación, así, de oriente a occidente. Pero en invierno tienen otra dirección, de occidente a oriente. Y eso permite los cambios en la agricultura de Asia. La presión atmosférica se refiere al peso que tiene la atmósfera, toda la atmósfera, en un determinado punto. Por lo tanto, a mayor altitud, mayor presión atmosférica. Nosotros que nos encontramos acá cerca, muy cerca al nivel del mar, estamos soportando, nuestro cuerpo es tan fuerte que está soportando todo el peso de la atmósfera que está arriba de nosotros, todo hasta arriba, toda la atmósfera, eso soporta nuestro cuerpo. A medida que vayamos subiendo de altitud, por ejemplo, vayamos escalando los cerros, las montañas, lleguemos al Nevado Huascarán, supongamos acá arriba, al Nevado Huascarán. Lo que queda de atmósfera es poco, por lo tanto, nuestro cuerpo soporta menos presión atmosférica. Al no soportar tanto peso encima, viene esa popular enfermedad llamada como soroche, que te da ganas de vomitar, porque tu cuerpo está acostumbrado a soportar determinado peso. Ahora que has subido a altitud, tienes menos peso que soportar y tu cuerpo empieza a tratar de solucionar ese problema, ¿no? Por eso te da mareos, te empiezas a querer vomitar, te sientes mal, dolor de cabeza, etc. Observa, acá al lado derecho hay cierta cantidad de aire, al lado izquierdo hay cierta cantidad de aire. Por lo tanto, a simple vista nada más, en el lado derecho hay mayor cantidad de atmósfera. Acá será mayor la presión atmosférica. Acá será menor la presión atmosférica. Y como tú puedes ver, la presión atmosférica depende mucho de la altitud. Acá se trata de una relación de tipo inversa, donde a mayor altitud, menor presión atmosférica. Y a menor altitud, mayor presión atmosférica. Ahora, ¿con qué instrumento se miden estos elementos del clima? El termómetro te va a servir para medir la temperatura. El pluviómetro te sirve para medir la cantidad de lluvia. El nefómetro te sirve para determinar la cantidad de nubosidad. El anemómetro te sirve para medir los vientos. El barómetro sirve para medir la presión. Y el higrómetro sirve para medir la humedad que existe en el ambiente. La humedad, la humedad ambiental, la humedad atmosférica, depende mucho de la cercanía al mar, lo que en la clase pasada conocíamos como oceanidad o continentalidad. Si tú te encuentras más cerca a la playa, la humedad en el ambiente va a ser mayor. Si te encuentras lejos de las playas, lejos de las costas, hay menor humedad. Pero a su vez,
esa humedad está relacionada con la temperatura. Recuerda, las partículas de agua almacenan calor. Bien, solamente es cuestión de análisis, muchachos. Hasta aquí la sesión que va a ser subida a la plataforma. Los que no han ingresado a la clase pueden realizar la tarea, que ahora lo van a encontrar en la plataforma.